Hola, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Todo va bien? ¿Listos para su semana corta? Bueno, que ya ni se siente esta semana, ¿no? Ya es jueves, ¿no? Pero bueno, pues vamos a empezar la clase, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, ¿no? Urge ya terminar estos dos PDFs porque necesitamos hacer ya segunda fiesta, ¿no? Entonces vamos a apurarnos. Ya no tenemos por ahora práctica, series por revisar, ¿no? ¿Verdad? Este, la que revisamos fue la del tema 4, ¿no? Y según yo, ya vamos al corriente ahorita. Entonces vamos a apurarnos para llegar a la primera serie de este PDF, el primer PDF de los métodos de acceso. Bueno, entonces vamos a continuar la última clase si la memoria no me falla. Estamos ya empezando a revisar los métodos de acceso o los famosos access paths, ¿no? Comentamos que hay métodos de acceso a nivel de tabla y a nivel de índice. Para efecto del curso, nada más vamos a ver estos dos, los métodos de acceso de tablas y los métodos de acceso de los índices de tipo B-tree, ¿no? De los índices que comúnmente se utilizan en bases de datos transaccionales. Entonces, empezamos a ver ya lo que era un full table scan. ¿Quién me dice qué es un full table scan? Es la que escanea toda la tabla La que para escanea. obtener el resultado. Muy bien, exacto. Un full table scan y significa escanear todos los bloques que integran a una tabla. Entonces, hay que tener cuidado porque si la tabla es muy grande, ¿no? Hacer un escaneo completo puede ser una operación costosa. Hay situaciones en donde sí es necesario hacer un full table scan, que también recuerdo la vez pasada, ya habíamos platicado de en qué situaciones se provoca un table scan, ¿ok? O un table access full, ¿ok? Comentamos varias opciones, varios puntos, ¿no? Sobre todo si la tabla es pequeña o si no hay índices, entonces puede provocar un escaneo completo de la tabla, ¿ok? Y por ahí comentábamos del ejemplo de count, ¿no? Que ahorita vamos a ver que esta instrucción count puede provocar un escaneo completo de la tabla o podríamos hacerlo de una mejor forma. Ahorita que lleguemos a lo de los índices, lo retomo, ¿ok? Entonces, miren, a nivel físico, ¿qué es lo que ocurre? Físicamente, cuando se requiere hacer un escaneo completo de la tabla, un escaneo implica leer de manera secuencial todos los bloques que integran a la tabla, ¿ok? Recuerden que al final de cuentas, el contenido de una tabla, nosotros lo vemos de forma lógica, en formato tabular, pero físicamente los datos de una tabla se guardan en bloques, ¿no? En los famosos data files, ¿no? Si estamos familiarizados con lo que es un data file, ¿quién me dice en qué data file se guardan los datos de todas las prácticas y de todos los usuarios que creamos en nuestra base? ¿Alguien sabe en qué data file van a dar todos esos datos? ¿En users? En users, ¿ok? ¿No se acuerdan que cuando crean usuarios para sus prácticas hay una parte donde dice create user tal usuario y hay una instrucción que dice cuota unlimited on users? Eso significa que en el table space users es donde ahorita estamos guardando todos los datos. Hay un data file que se llama users 01.dbf que está ubicado en la carpeta Oracle Data dentro de U01. Y un data file no es otra cosa pues más que un conjunto de bloques. Cada bloque es uno de estos que estoy aquí mostrando, ¿ok? Cada bloque. Y cada bloque tiene un tamaño fijo de 8K, que es lo que típicamente se utiliza. En cada bloque hay registros, hay varios registros, todos los que quepan en un bloque, ¿ok? Entonces, puede haber muchísimos bloques
que tengan registros de una misma tabla. Entonces, hacer un escaneo de toda la tabla de los datos significa empezar a leer todos estos bloques de manera secuencial, como se ve aquí. ¿Ok? ¿Qué tanto me voy a tardar? Pues depende del tamaño de la tabla. Si son tablas grandes de millones de registros, me voy a tardar un rato. ¿Ok? Se tienen que estar escaneando estos bloques, leyendo, subiéndolos a memoria para poder analizar su contenido. Entonces, en un Table Accessful se hace una secuencia, un escaneo secuencial hasta llegar a lo que se le conoce como, hay dos marcas que le llaman el low watermark y el high watermark, ¿no? O sea, la marca de agua baja y la marca de agua alta. Low watermark se utiliza para, básicamente lo que me indica esta marca es todo lo que esté abajo de la marca low significa que son bloques que están continuamente, contienen datos. Todos los bloques de manera continua tienen datos de una tabla. Entonces se escanean de forma rápida, ¿no? De forma secuencial. Y de lo que hay entre la marca low y la marca high, significa que puede haber huecos. Si observan aquí, algunos bloques no contienen datos. Entonces aquí el escaneo de la tabla tiene que ser con más cuidado, porque tenemos que validar. ¿Tienes datos de la tabla? No. ¿No tienes datos? Entonces lo salto. Y me voy con el siguiente. Sí, tenemos que estar preguntando a cada bloque si hay o no datos de una misma tabla o de la tabla que estamos escaneando. Si la respuesta es un sí, entonces leemos el bloque. Si obtenemos el contenido. ¿Ok? Si hay datos, obtenemos el contenido. Si no hay datos, pues no saltamos ese bloque. Entonces, hay que hacer una validación extra en cada bloque. Entonces, aquí el escaneo puede ser un poquito más lento, ¿ok? Por los huecos que puede haber. ¿En qué caso se generan estos huecos? Cuando hacemos operaciones de delete, por ejemplo, en la tabla, pues se van liberando algunos bloques, porque ya no tienen dato. Entonces, eso provoca que haya una especie de fragmentación de bloques, ¿no? Porque hay huecos entre ellos. Entonces, básicamente es lo que ocurre físicamente cuando se hace un escaneo. Entonces, pueden ver pues, que es una operación costosa. Estar cargando todo esto a memoria tiene su costo. Entonces, si en una consulta podemos evitar un full table access, qué mejor, porque vamos a mejorar los tiempos de procesamiento de esa consulta. ¿Ok? Un ejemplo clásico de hacer un table access full es esta instrucción. Que si ustedes se fijan, estamos bien acostumbrados a que si queremos ver el contenido de una tabla, se nos hace muy fácil lanzar esta consulta. Pero pregunta, ¿ustedes se atreverían a lanzar esta consulta en una tabla de millones de registros sobre una base que está en producción? Lo peor es que hay gente que sí lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría? Imagínense lanzar esta consulta en una base ya productiva que está actualmente muy activa. ¿Qué pueden provocar aquí? ¿Una sobresaturación? Vamos a provocar, exacto, que el desempeño de la base puede bajar. ¿Por qué? Por la actividad que implica hacer todo este escaneo secuencial. Entonces, hay que tener cuidado. Antes de lanzar una sentencia, hay que, sobre todo si estamos en una base productiva y si la base está ocupada, no podemos darnos el lujo de lanzarla así sin sin tener ninguna precaución. ¿Qué es lo que se hace? Oye, antes de que ejecutes tu consulta, pues vamos a generar el plan de ejecución para ver qué tanto nos va a costar lanzarla. Si el costo es bajo, pues sin problema, ¿no? La podemos lanzar aunque la base esté ocupada en otras cosas. ¿Ok? La sintaxis corta, ¿se acuerdan que en clases pasadas vimos la sintaxis larga? Pero la sintaxis corta para mostrar un plan de ejecución es poner simplemente la palabra explain plan for y ya viene el SQL. Esta sintaxis corta funciona cuando no hay, más bien cuando somos el único usuario que está haciendo consultas y por lo tanto somos los únicos que estamos generando planes de ejecución. ¿Por qué razón?
porque recuerden que los planes de ejecución se guardan en la misma tabla. Entonces, si hay múltiples usuarios, podemos ahí tener varios planes de ejecución. Entonces, tendremos que distinguir qué plan es el que queremos consultar. Ahí es donde le ponemos nombres, ¿no? Al plan de ejecución o a IDs para poderlos identificar. Pero para ahorita, para efectos de nuestro curso, pues no pasa nada porque somos los únicos usuarios, ¿no? Que estamos ahí haciendo consultas. Entonces, simplemente ponemos explain plan for la consulta y después ponemos la instrucción para dibujar el plan de ejecución, que sería select plan table output from table. Y vean que no, ni siquiera tengo que indicarle qué consulta es. ¿Ok? Porque se toma, digamos, la última consulta que se ejecutó. Esa consulta se toma para construirle su plan de ejecución. Aquí lo interesante que ya habíamos visto es que no tengo que ejecutar la sentencia para ver más o menos su costo. Entonces, me mostraría esto. Con base a lo que ya más o menos vimos cómo se lee un plan de ejecución, ¿se acuerdan que en clases pasadas comentamos la sintaxis que tiene este plan de ejecución, cómo se lee, ¿ok? ¿Qué significa cada una de estas columnas? También ya lo vimos, ¿no? Entonces ahora ya les preguntaría para este ejemplo. Aquí. Este es el plan de ejecución que me genera el ejemplo que estamos viendo. Y la pregunta es, ¿qué operación es la primera que se ejecuta? ¿La 0 o la 1? ¿La 1? La 1. ¿Recuerden cuál es la regla para saber cuál instrucción se genera primero? ¿Que esté más indentada? La que esté más indentada a la derecha. En este caso, la 1. Ahora, ¿qué operación se está haciendo? ¿Se está haciendo un qué? Table access full. O sea, es un escaneo completo sobre qué objeto, sobre la tabla paciente. ¿Ok? ¿Cuántos registros se van a cargar aproximadamente? Vean. 15,302 registros aproximadamente. ¿Cuánta memoria se va a requerir el manejador para hacer esta consulta? Vean, 26 megas. Eso es una cantidad relativamente alta. 26 megas de RAM va a necesitar. Tiene un costo de 477, es un costo, pues digamos, alto. Los costos, entre más tiendan a cero, mejor, ¿ok? Entre más chicos sean, quiere decir que tenemos mejor desempeño. El procesador, bueno, aquí el porcentaje no se está usando tanto, bueno, tal vez es un buen procesador, ni siquiera llega al 1%, pero aún así, pues vean que sí estamos procesando gran cantidad de registros y pues buena parte de la RAM. ¿Ok? Pues aquí es donde tenemos que fijarnos si podemos hacer algo para evitar este tipo de cosas. Entonces, a partir de este momento, vean, ya no con tanta confianza lancen un select asterisco from tabla, ¿verdad? Que es lo más fácil, pero ya en una base real, pues sería grave lanzarla, ¿no? Podemos provocar problemas de desempeño. Entonces, ¿están de acuerdo que por qué tiene que hacer un table access full? Porque no tiene de otra manera, de qué otra forma, ¿no? Aquí el usuario quiero todos los datos. Bueno, pues quieres todos los datos, pues va a tener que cargar todo, ¿ok? Entonces, por eso es que lanzar una consulta así de genérica no es tan buena idea, sobre todo si la tabla es grande, ¿ok? Bueno, ¿dudas de este primer ejemplo? Por el momento no, profesor. Bueno, vamos al siguiente método de acceso, que es Table Access by Index Row ID. Antes de ver de qué trata, nada más de leer el título, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué características creen que tenga este método de acceso? Table Access by Row ID. ¿Cómo lo Que, entendemos? Adelante. que buscará a través de la row ID. Así es.
Que tengo una tabla gigantesca, sobre todo aplica mucho cuando tengo tablas muy grandes de miles, millones de registros. ¿Y cómo voy a acceder a ella? ¿A partir de un qué? A partir de un row ID. Si tengo un row ID, ¿qué ventaja tendría este método de acceso sobre un table access full? Recuerden que a nivel físico esta tabla está formada por un conjunto de ¿qué? Físicamente sus datos están guardados ¿en dónde? ¿En qué? ¿Qué eran estos cuadritos? ¿En ¿Bloques? bloques? En bloques, así es. Imagínense que esto está lleno de puros bloques, esta tabla gigantesca. Bloques y más bloques y más bloques. Si yo quisiera hacer un table access full, ¿qué haríamos? Pues voy a tener que cargar todo este universo de bloques, voy a tener que leerlos. Pero si tengo un table access by row ID, ¿cuál sería el algoritmo entonces o qué haría con este método? Buscaría a través de la row ID la dirección a la cual estamos buscando. Así es. El row ID, recordarán sí les platiqué de qué se conforma un row ID. Les pregunto porque ahorita estoy entre lo que es avanzadas, el diplomado se están traslapando los temas ahorita muy curiosamente. O sea, estoy tocando el tema de row IDs en varios cursos. Entonces ya no sé si ustedes les platiqué o no. Por eso les Es, pregunto. es sobre una tabla que está dividida entre el row ID y la etiqueta. Ajá. Pero no, sí les platiqué de la estructura del row ID que está formada por varias partes. No creo que aquí ni está. Estamos arribita. Bueno, si no, ahorita les platico. El row ID es una pseudocolumna que se le agrega a todos los registros de una tabla. Si la tabla tiene 1.000.000 de registros, pues voy a tener que 1.000.000 de row IDs. Es una columna extra que el manejador agrega de manera automática a cada registro. Este row ID es una cadena de 18 dígitos, caracteres más bien, 18 caracteres. Entonces están agrupados por con base a su manera de ubicarse. Por ejemplo, los primeros caracteres indican en qué data file está este registro. El siguiente parte indica, no, perdón, en qué segmento. O sea, a qué tabla le pertenece ese row ID. Después viene, ahora sí, en qué data file. Está en el data file users, por ejemplo. Y dentro del data file, indica el número de registro. ¿Ok? Entonces, es un puntero que me lleva a la ubicación fija donde se encuentra un registro. Entonces, aquí me diría, el registro que estás buscando que tiene un determinado row ID va a estar en este bloque de datos. E inclusive dentro del bloque me dice y es este número de registro. Entonces, este puntero es prácticamente instantáneo para encontrar un dato. No tengo que recorrer todos los bloques para encontrarlo, sino aquí el row ID me dice en qué bloque y en qué parte del bloque se encuentra el registro. Entonces, esto va a hacer que la consulta sea muchísimo más ágil y rápida y no gaste tantos recursos. ¿Ok? La analogía sería, tienen una habitación en 3D, ¿no? Con sus coordenadas X, Y, Z, una habitación, ¿no? Y está llena de paja, ¿no? O de lo que quieran. Y quieren buscar la aguja, el clásico, ¿no? De la aguja en el pajar. ¿Cuándo la van a encontrar si no les dan las coordenadas? Va a tener que escanear punto a punto de toda la habitación a ver si está. Pero ¿qué pasa si les dicen, ah, mira, la aguja está en la coordenada 3,5,20, ¿no? En sus coordenadas X, Y, Z. Pues, ¿qué harían? La ubicarían de manera inmediata, ¿no? Porque ustedes saben las coordenadas, entonces la van a ubicar luego, luego.
igual el robo ID. Entonces, pero ahora pregunta para ustedes, para que pueda hacer uso de este método de acceso, ¿qué tengo que tener como dato de entrada para que pueda utilizar un table access by index row ID, by row ID, perdón? El row ID ya creado. Necesitamos tener el row ID. Si no lo tengo, pues ¿cómo accedo a la tabla, no? Si no tengo el row ID. Ahora viene la pregunta, ¿quién me proporciona ese row ID? Alguien me tiene que proporcionar ese row ID, ¿no? Si no, ¿cómo accedo? Si no, no podría acceder a la tabla, ¿no? Pero ¿quién me proporciona ese row ID? Nosotros. No, no necesariamente, pero ¿cómo lo calculas? ¿A poco tú sabrías decirme en qué data file está un registro, en qué bloque de datos? ¿Lo podemos calcular fácilmente? Pues no, porque son estructuras físicas. Nosotros no podemos realmente. A menos que lo consultemos, pero entonces ya no tiene chiste, porque si vamos a consultar los row IDs para pasárselos a una consulta, ahí ya ejecutamos la consulta, ¿no? El chiste es que hay algo que me diga, que me debe de decir el valor del row ID, pero sin la necesidad de escanear la tabla, ¿no? Porque pues si no, no tiene chiste. Hay un elemento que me permite saber esos row IDs sin la necesidad de tocar la tabla. Si no, pues no tiene caso. ¿Quién es ese objeto que tiene los row IDs? Los índices. Vean la analogía. Si ustedes quieren ubicar una palabra muy particular en un libro, tienen que obtener el número de página donde está esa palabra. ¿Y quién les da ese número de página? El índice. El índice. Entonces, aquí pasa igual. Cuando quieran hacer un acceso a tabla a través de un row ID, forzosamente tuvo que haber primero un escaneo de qué. O debimos haber utilizado antes ¿a quién? ¿Algún índice? Algún índice. Esto es importante porque en exámenes me ha tocado ver planes de ejecución que proponen y ponen Table Access by Index Row ID. Y digo, ok, está bien, pero antes de esa actividad, ¿quién debería de estar? Un escaneo a índice para que me recupere los row IDs. Con los row IDs que me genere el índice, entonces ya puedo acceder a la tabla con esa lista. Pero a veces que me ponen Table Access by Index Row ID y jamás ponen el acceso al índice. Entonces aquí la pregunta es, ¿y los row IDs quién los da? ¿No? ¿O de dónde obtuviste los row IDs? Entonces, pues es un ejercicio incorrecto, ¿no? Fallido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí no están comprendiendo bien cómo funcionan los métodos de acceso, ¿no? Entonces, ejemplo, vean, más o menos los ejercicios a veces de examen vienen así. Queremos lanzar esta consulta. Select nombre from paciente where paciente ID igual a 3. Ahora tenemos una condición. Y la pregunta que se les hace es, ¿cuál es el plan de ejecución? O dibuje una propuesta de un plan de ejecución. Perdón. Entonces ya con lo que aprendimos, ustedes deberían de saber cuál pudiera ser un plan de ejecución propuesto. Vean que la consulta varía, ¿no? Con respecto a la consulta que acabamos de ver, no se lega asterisco from algo. Ahora es nada más el nombre, select nombre from paciente y tenemos una condición where paciente ID igual a 3. No vean su PDF. ¿Ok? Lo que quiero es que razonemos. ¿Cuál es el plan de ejecución que debería generarme esta consulta? ¿Habrá alguna forma de evitar un table access full? Igual leer el índice de las PKs y ya Así cuando es. tengamos buscar el registro que necesitamos, ¿no? A nivel general, lo que va a intentar hacer el optimizador es primero analizar la sentencia y ver qué predicados tiene.
Recuerden que un predicado me puede ahorrar mucho trabajo. Las selecciones que hemos venido platicando. Primer punto, ¿hay predicado? Sí, hay predicado. Segundo punto, ¿qué columnas están usando como predicado? Paciente ID. ¿Por qué quiero saber qué columnas está usando? Porque si es una tabla grande, ¿qué me puede ayudar? Si esa columna está indexada, paciente ID, en este caso, si esta columna está indexada, entonces puedo auxiliarme del índice. Si tuviera otra columna que no estuviera indexada, no podría auxiliarme de un índice. Entonces ahí no me va a quedar de otra más que hacer un table Table access full. accessible. Sí, porque no hay de dónde agarrarnos, ¿no? Entonces de ahí es por eso es que a veces en el curso de bases 1 les hago énfasis en que un diseño bueno de bases de datos debe de incluir un buen esquema de indexado. De ver por tabla qué índices nos conviene, sobre todo por las consultas que se van a lanzar. Y obviamente el extremo es malo, ¿no? Nos vamos a poner a indexar a lo loco, porque también si indexamos demasiado, pues sí, nuestras consultas van a estar rápidas, pero le vamos a pegar en cuanto a desempeño a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, todas las operaciones de ML se tienen que actualizar el índice. Entonces, si tenemos demasiados índices, va a provocar cierta penalización. Y pues también el espacio, ¿no? El espacio en disco que ocupa un índice, pues no es tan pequeñito, ¿no? Al igual que un libro, pues el índice requiere su espacio. Me voy a cambiar de red porque sí me escucho bien o de repente me oigo cortado. De repente Sí se te corta. cortas. Sí, Sobre Claro. déjenme cambio de red porque estaba en la red de allá abajo y casi no tengo mucha intensidad. Ahí ya me escucho bien. ¿Ya se conectó? Sí, 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 ok. perfecto. Ahora Sí, sí. profesor. Ya estoy en otra red. Entonces, les comentaba, entonces, esta columna está indexada. Ahora fíjense que aquí el ejercicio nunca me dice que paciente ID está indexada, pero por los conocimientos que tenemos de bases, ¿verdad? Sabemos que toda PK de una llave, de una tabla, tiene implícito un ¿qué? Un índice. ¿Y ese índice de qué tipo es? Unique. ¿Se acuerdan de los índices de tipo unique? Sí, ¿Ok? Tiene implícito un índice unique. Entonces, el manejador lo sabe. Y entonces, ahora hay otra cosa. Cuando tenemos un predicado con la igualdad y si esa columna es la PK, de inmediato el manejador sabe cuál es el número máximo de registros que se podrían obtener. Y ustedes me dirían que es cuántos. Si es la igualdad y si es la PK. 1. 1. Entonces, esta consulta de entrada es totalmente eficiente y muy barata de ejecutar. Entonces, ¿cuál creen que va a ser el método de acceso más óptimo o el más adecuado para que esta consulta tenga un costo muy bajito? Un primer paso que harían. Acceder al índice. Acceder al índice. ¿Ok? Acceder al índice significa escanearlo. ¿Cuál es el objetivo de escanear el índice? ¿Qué vamos a obtener con el acceso? El robo ID. El robo ID. El robo ID del registro que tenga el ID 3. Muy bien. Y con ese robo ID, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos qué método de acceso? Table access by robo By ID. robo ID. Y con eso ya obtenemos el registro. Entonces va a ser una consulta que si la tabla tenía, no sé qué les gusta, miles y miles de bloques de datos, pues esos bloques ni siquiera los voy a tocar. Solamente tocaría al bloque que esté apuntando, que esté referenciado por el robo ID. El robo ID me va a decir, en el bloque 1530, por ejemplo, ahí está el registro que quieres. Ah, bueno, pues el manejador va y directamente extrae ese bloque. Entonces ya nada más se hace una sola lectura para leer ese registro. O sea, en una tabla de miles y millones y muchos registros, millones de registros, pudiera requerirse un solo acceso nada más, una sola lectura para encontrar un dato.
¿Eso quién me lo proporciona? El row ID. Entonces, la consulta se vuelve muy, muy rápida. Entonces, es por eso que entre más restrictivas, entre más predicados tengan nuestras consultas hacia tablas grandes, vamos a ayudarle al optimizador. Entonces, el plan de ejecución justamente es esto. Y vean que efectivamente coincide con lo que comentamos. ¿Cuál es la primera instrucción? Index Unique Scan. Ahorita vamos a ver por qué es un unique. Ahorita con que se quede claro que lo que se está haciendo aquí es un escaneo del índice. ¿Quién es el índice? Fíjense aquí en la columna name me indica esta cadena. Paciente-PK. Esta cadena, ¿a qué creen que corresponde? Paciente-PK. La columna que está indexada. No es propiamente el nombre de la columna. La columna Del no. constraint, ¿no? Es el constraint, exacto. Cuando se crea la tabla, create table paciente, escribimos esto, ¿no? Generalmente. Paciente ID y ponemos constraint y le ponemos paciente-pk primary key. Primary key. ¿Ok? En realidad se está tomando el índice que va, aquí va un índice implícito, porque es la llave primaria. Entonces, lo que hace el manejador, al menos en Oracle, se va a generar un índice por concepto de llave primaria. ¿Cómo va a bautizar a ese índice? Va a tomar el nombre del constraint. Entonces, este paciente-pk efectivamente es el nombre del constraint, pero también se utiliza para nombrar al índice. Entonces, por eso nos aparece aquí paciente-pk. En realidad se refiere al nombre del índice que se va a escanear. ¿Ok? Recuerden que esta columna es la llamada fuente de datos. Esta es la operación y esta es la fuente de datos sobre el cual se va a aplicar una operación. En este caso, un index unique scan. Entonces, de esta operación, el optimizador está estimando que efectivamente cuántos registros se van a encontrar. 1. ¿Ok? Y ya con ese registro, ya que tenga ese escaneo, obtengo el row ID al escanear el índice y el siguiente paso efectivamente es un ¿qué? Table Access by Index Row ID. Nuevamente se va a obtener un registro y finalmente este select no es otra cosa más que hacer la proyección. Es como, ¿se acuerdan las proyecciones que hacíamos en las optimizaciones estáticas que hasta el final aplicábamos la proyección de lo que se pide? Ese sería el equivalente, la actividad 0. ¿Ok? Ahora vean el costo. ¿Cuánta memoria va a requerir esta consulta? 35 bytes. Estos 35 bytes es realmente lo que pesa un registro, muy poquitita memoria. Y eso, aunque la tabla tenga como 15,000 registros, ¿no? Que fue lo que vimos hace rato. El costo, vean, pues prácticamente es muy bajito, tiende a ser 0. Entonces es una consulta que se ejecuta muy bien. Cuando vean esto, entonces con toda confianza pueden lanzar la consulta sin importar que la base esté muy ocupada. Es una consulta que no le va a costar prácticamente nada. ¿Ok? Pues es el beneficio que tiene el uso de los índices. ¿Vale? A ver, vamos a ver si entendió. No vean la respuesta. ¿Qué me proponen para esta consulta? Select nombre from paciente where paciente ID mayor a 18,500. Un index range scan. Va a ser algo parecido. Vamos a ver plan de ejecución. Ahorita vamos a ver qué significa este range scan. ¿Ok? Pero efectivamente, ahora, pero vean cuántos registros está pronosticando que va a obtener. 1. ¿Por qué razón que creen que es 1? La base de datos de antemano sabe que la cardinalidad de la tabla es de 15,000 y que los IDs de la APK van aproximadamente de 1 al 15,000.
Y si están pidiendo que sean mayores a 18,500, muy probablemente inclusive cuántos registros se van a obtener si llega hasta el 15,000. Ninguno. Pues ninguno, pero aquí el optimizador, bueno, pues está suponiendo el mínimo, que es un 1. ¿Ok? Entonces, es una consulta. ¿Se dan cuenta por qué las estadísticas son importantes, los valores? Si el optimizador de antemano sabe que la tabla tiene 15,000 registros y que los IDs llegan hasta el 15,000, y si me pasan este dato, entonces, ¿qué puede inferir el optimizador? Esta consulta no te va a tener ningún registro porque estás fuera de rango. Entonces, es parte de las estadísticas que se recolectan y con toda confianza el optimizador va a calcular un costo muy bajito. ¿Ok? Entonces, para esto sirven las estadísticas. ¿Ok? Entonces, nuevamente, se haría un Table Access Row ID. Esto de batch es una optimización que tiene este método de acceso, porque cuando se tiene un escaneo de un índice, y si el índice me regresa una lista de row IDs, puede ser es una lista de varios row IDs, se toma toda la lista completa y se accede de un solo jalón a la tabla, en lugar de hacer un Table Access by Index Row ID uno por uno. O sea, en lugar de tener un for y que por cada row ID accedemos a la tabla, mejor accedemos una sola vez a la tabla, pero me traigo un bonche de row IDs. Entonces, cuando eso se puede, aquí el optimizador me pone batch. ¿Ok? Esto es meramente una optimización y realmente no me preocupa mucho que esto no lo manejemos en los exámenes, no pasa nada. No, nunca les llego a preguntar de batch, porque esto es meramente una optimización. Lo que sí es importante es identificar que es un Table Access by Index Row ID. ¿Ok? Bueno, dudas entonces con con los métodos de tabla, Table Access. Vimos Table Access Full, Table Access by Index Row ID. Ahora vamos a ver Sample Table Scan. ¿Ok? Este es otro método de acceso de una tabla, pero la diferencia, esta palabrita, ¿cómo la podríamos traducir? Sample Table Scan. El ejemplo de un escaneo de una tabla. ¿Pero qué significará esta palabrita? Muestra. Muestra. O sea, de todos los bloques que integran una tabla, vamos a tomar una muestra aleatoria realmente. ¿Ok? Esas muestras a veces las hace el propio optimizador para tratar de investigar un poco en cuanto a la naturaleza de la tabla, ¿no? ¿Qué tantos datos tiene? ¿Qué valores tiene? Hay veces que las estadísticas tal vez no están tan adecuadas. Entonces el optimizador puede lanzar una muestra. A ver, voy a hacer una muestra de estos bloques, de estas tablas, para ver cómo está la tabla. Entonces, un sample table scan lo que hace es hacer un muestreo de obtener un cierto número de bloques. Por ejemplo, si la tabla tuviera 100 bloques, ¿ok? Normalmente este escaneo se solicita en términos de porcentaje, pero es un porcentaje, ojo, no de registros, sino de bloques. Si le pongo, por ejemplo, un sample de 10, ¿qué significaría? Que vamos a hacer un muestreo de 10 bloques. Vamos a leer 10 bloques. Esto de sample en la práctica se utiliza, por ejemplo, para generar valores aleatorios. Imagínense que quieren obtener algún registro aleatorio de una tabla. Si quieren obtener un registro de manera aleatoria, pues casi tendrían que ser un table access full, ¿no? Pero sería muy costoso. Entonces, una manera aproximadamente de hacer una muestra aleatoria, obtienen un muestreo de ciertos números de bloques aleatorios y sobre estos bloques ya sacan un registro aleatorio. Entonces, es mucho más rápido hacer un table access full. ¿Ok? A veces se utiliza esta técnica para
extraer un dato aleatorio de una tabla, ¿no? Entonces, básicamente el plan de ejecución se vería así. Más bien, la consulta se vería así. Select asterisco from cita. Y si ponen la cláusula sample block, aquí le están diciendo al manejador que quieren obtener un número determinado de registros de la tabla cita que provengan de un muestreo de 10 bloques. Entonces aquí lo que va a hacer el manejador es que va a escanear nada más 10 bloques de la tabla. ¿Ok? No, ojo, no son 10 registros, son 10 bloques. Eso me puede generar X número de registros. ¿Ok? El plan de ejecución se vería así. En lugar de poner table access full, sería un table access sample. Y nótese que aquí se ven los registros aproximados que se incluirían en 10 bloques. Aproximadamente, entonces, al ver este número, ¿cuántos registros hay en cada bloque? Con estos datos. Aprox. Si me está trayendo 200 registros. Y si estoy 20, 21. 20 registros aprox en cada bloque. ¿Ok? Entonces, un muestreo de 10 bloques significa que me va a mostrar 200 registros aproximadamente. O sea que cada registro, ¿cuánto pesa alrededor? Más o menos. Bueno, ahí tenemos que saber el tamaño del bloque, ¿no? Que son 8K, pero ya podríamos saber, ¿no? Si tenemos 20 registros en cada bloque, lo dividimos entre 8K y ya sabríamos más o menos cuánto espacio ocupa cada registro, ¿no? De manera aproximada. Entonces, el costo no es un costo muy alto, es un 5 de procesador. Entonces, es una consulta también buena. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas de este método? Otro que tiene que ver, bueno, cualquier cosa yo avanzo, cualquier cosa que no se entienda, ustedes interrumpan y díganme cualquier duda que no se entienda. O cualquier cosa que no se entienda, más bien. No, la duda se debería de entender, ¿no? Más bien, cualquier cosa que no se entienda. In-memory table scan. In-memory table scan tiene que ver con una funcionalidad interesante que tienen hoy en día los manejadores, que es una cosa que le llaman in-memory column store. ¿Qué es eso? Fíjense. En la memoria, en la instancia, hay un área de memoria que se reserva, que le llaman el in-memory column store. ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Han oído hablar de lo que son las bases de datos columnares? No, profesor. ¿No? ¿Nadie? Bueno, imaginemos que este es un bloque de datos del que hemos estado platicando. Dijimos que en un bloque se guardan, ¿qué? Registros completos, generalmente. Así. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, tuviera una tabla muy grande, otra vez, de muchos registros, tal vez con millones de registros? ¿Y qué sucede si yo quiero lanzar esta consulta? Quiero sacar todas las CURPS, o todos los nombres, más bien, nombre, from la tabla cliente. Todos los nombres, ¿no? A lo mejor voy a hacer un ejercicio de análisis para ver la calidad de la columna nombre. Vamos a ver qué tantos nombres hay en la tabla, ¿no? O otro ejemplo podría ser, quiero enviar un correo masivo a todos mis clientes, entonces voy a sacar el email. Por el momento vamos a suponer que no tenemos la columna indexada, porque si está indexada, pues un índice ahí me va a ayudar. Pero, o algo más representativo. Select nombre y el email, ¿no? Voy a enviarle un email a mis clientes, entonces necesito sacar, pues, el nombre del cliente y el email, ¿no? Si no, en el mensaje, pues, ¿cómo le digo, ¿no? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo sé qué nombre tiene? Entonces, quiero estas dos columnas. Suponiendo que ahorita no tenemos índices, ¿cuál sería el método de acceso?
para sacar, para obtener estos datos? El table access full. Pues no me va a quedar otra cosa más que escanear toda la tabla, pero Table Access Full, ¿qué implica? Que tengo que cargar todos los bloques y tengo que leer todo el registro completo. ¿No creen ustedes que esto es un desperdicio cuando nada más necesito 2 columnas? Solamente necesito estas 2. Y todo lo demás lo voy a escanear y se va a desperdiciar, ¿no? O sea, voy a aquí a gastar recursos porque los bloques se leen pues completos, ¿no? No hay lecturas como que un pedacito de bloque, porque acuérdense que esta es la unidad mínima de lectura y escritura. O sea, leer un bloque, pues ni modo, voy a tener que cargar todo el registro completo. Pero yo nada más quiero estas 2 columnas. ¿Qué se les ocurre hacer para mejorar esto? Para, digamos, tratar de evitar leer todo el registro completo. ¿Cuál creen que, en dónde radica el problema de este detalle de desempeño? Sería como un tipo de fragmentación vertical. Así es. Si los datos pudieran almacenarnos de otra manera, pues esto aumentaría el desempeño, ¿no? ¿Qué pasa si en el bloque, en lugar de guardar los registros completos, qué les parece si mejor guardo esto? Los valores de la columna. Aquí tendría todos, por ejemplo, todos los emails de todos los clientes. Entonces, en un mismo bloque habría puros emails, por ejemplo. Y a lo mejor en el mismo o en otro bloque estarían los nombres. Entonces, esto me va a reducir la cantidad de bloques que tengo que escanear, se va a reducir drásticamente. Y todos los datos que lea de este mismo bloque van a ser útiles porque son puros emails. Entonces, a este tipo de almacenamiento, en lugar de almacenar por renglón, almacenamos por columna, son las llamadas bases de datos columnares. ¿Ok? Las bases tradicionales, sus datos se almacenan por registro. En una base columnar no. Los bloques de datos se almacenan columnas. Entonces, este tipo de consultas nos ayuda. Ahora hay que tener cuidado, porque cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Guardarlo por renglón es lo más popular porque casi siempre consultamos así, por subconjunto de renglones, no tanto por subconjunto de columnas. Pero en situaciones, sobre todo para hacer análisis, se puede requerir, este arreglo puede ser buena opción. Aquí el problema es que una vez que los datos de la tabla ya están insertados, no podemos como que de manera sencilla cambiarnos a este esquema, ¿no? Porque pues ya están almacenados con un estilo. Entonces, lo que hacen las bases de hoy en día, en el caso de Oracle, tiene un área de memoria que se llama In-Memory Column Store. ¿Qué es lo que hace? Esta tabla, que está originalmente guardada en columnas, sí se hace un escaneo para sacar las columnas que me interesan, pero se guardan aquí en memoria. Y una vez que se tienen aquí en memoria, ya están guardadas por columna. Entonces, acceder a ellas, aparte de que esté en memoria, pues va a ser mucho, muy rápido, porque ya están guardadas en formato columnar. Y lanzar consultas como esta, aunque la tabla esté muy grande, va a resultar en una consulta muy óptima. ¿Ok? Entonces, para eso se ocupa esta área de memoria. ¿Ok? Entonces, esto se utiliza mucho, sobre todo en la parte de Big Data, en analítica, cuando se hacen análisis de datos sobre tablas grandes. Entonces, puede tener una base relacional con una tabla muy grande, y si utilizo esta funcionalidad del In-Memory Column Store, me ayuda a hacer analítica. ¿Ok? Entonces, todo este rollo es porque imaginemos que tenemos una tabla así, con esta tecnología, con esta funcionalidad. Si lanzamos una consulta que haga uso de esta área, vamos a tener un plan de ejecución como este. Por ejemplo, aquí se está lanzando una sentencia, se lega asterisco de esta tabla, pero esta tabla, digamos, está almacenada en modo columnar en esa área de memoria. ¿Ok? La manera de identificarlo en un plan de ejecución es con esta instrucción, in memory full.
aquí se está haciendo un escaneo de toda la tabla, pero está guardada en memoria y tiene formato columnar. Entonces, se fijan, aquí está obteniendo todos estos registros y nótese que el costo, pues no es este costo de aquí no es tan elevado. Ok. Entonces, esta es, digamos, la clave aquí, esta palabrita in memory full, es cuando nos damos cuenta que estamos usando esta funcionalidad de columnas. Ok. Bueno, más o menos se entendió esta parte. Para eso, no tendría que haber hecho antes la base un table access full para poder guardar Sí, las columnas. sí, se tiene que hacer una preconfiguración, pero eso nada más se hace, digamos, una vez. Y ya después puedes utilizar tu área de memoria columnar las veces que quieras. Puedes tenerlas guardado todos estos datos por el tiempo que necesites. ¿Ok? Eso se requiere ese paso inicial porque por default, pues, la base de datos está configurada no como una base columnar, sino como una base tradicional donde se guardan por renglón. ¿Ok? Pero te das cuenta cómo la misma base de datos te puede ofrecer ambos estilos sin la necesidad de que generes una base de datos nueva. Tradicionalmente, si tú quisieras, por ejemplo, utilizar bases columnares, tienes que volver a crear una base de datos, pero ahora en este estilo. O sea, de plano tienes que regenerar toda la base y eso es muy costoso. Además, no todas las consultas puede ser que se beneficien de esta tecnología. Entonces, esta funcionalidad del área en memoria te permite jugar con ambos estilos de almacenamiento en la misma instancia. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, hasta aquí llegaríamos con lo que serían los métodos de acceso vía tabla. ¿Ok? Los más importantes que sí es vital que se aprendan, sobre todo para exámenes, Table Access Full y Table Access by Index Row ID. ¿Ok? Los demás, que es el de muestreo y de in-memory column, bueno, son interesantes, pero no son de los más importantes en las consultas típicas, ¿no? Muy bien. Entonces vamos con los métodos de acceso de índices. Aquí sí hay más. Aquí vamos a revisar todos estos. ¿Ok? Index Unique Scan por rango, full, fast, skip y join. Entonces vamos a ir viendo cada uno y aquí sí es importante que todos los dominen, se los aprendan, porque todos puede que se pregunten en examen o en una serie. ¿Ok? Bueno, se utilizan mucho. Index Unique Scan. Vamos a ver el primero. ¿A qué le suena la palabra unique? ¿Qué significa que se haga un escaneo único? Que solamente encontrará un solo resultado. Así es. Que cuando se haga el escaneo, ¿ok? Pero fíjense, aquí hay un detalle que nos puede causar confusión. Al ver la palabra unique, pensaríamos que cuando hacemos un escaneo, ¿cuántos row IDs obtendríamos? 1. Uno. Pero ¿qué creen? A pesar de tener un index, bueno, un index unique scan, eso sí es correcto. O sea, se espera un solo registro, pues se llama unique. ¿Ok? Donde podría haber confusión es en el tipo de índice que se puede utilizar. Pensaríamos el único tipo de índice que tal vez podría usarse sería un índice de tipo ¿qué? Unique, ¿no? Y está bien. Si el índice es de tipo unique, la mayoría de las veces solamente vamos a recorrerlo para encontrar un dato, ¿no? Porque es unique, sobre todo si tenemos la igualdad. Pero ojo, pudiera ser que tuviéramos en la consulta operadores como mayor o menor y qué. Cuando tenemos esto, aunque estemos utilizando un index unique, ¿cuántos row IDs vamos a obtener si tenemos rangos? Pueden ser más de uno. O sea, ahí no importa, se puede utilizar un index unique, ¿no? Para hacer este tipo de consultas. Ahorita lo vamos a ver más adelante.
Entonces, es correcto. En un Index Unique Scan, a lo más nos va a regresar un solo row ID. Eso tiene ciertas implicaciones en el algoritmo cuando se escanea un índice. Esta imagen que aquí les muestro es una imagen tomada tal cual de la documentación de la base de datos que ilustra el árbol B de una llave primaria artificial. Así se vería el índice de una PK artificial. ¿Ok? Observen que hasta abajo en las hojas es donde están los row IDs. Entonces, por ejemplo, en el caso de la consulta que ahorita revisamos, donde dice que quiero que me muestre los pacientes con un ID en particular, el ID 3, ¿qué creen que haría el índice? Va a recorrer el árbol, ¿ok? Y va a ubicar en qué nodo cae el 3. Se fijan, aquí están organizados por rangos. Entonces, una de las características que tienen estos árboles es que son un tanto predictivos. Con base al valor que estoy buscando, el mismo nodo me puede decir qué camino voy a seguir. ¿Cuál de los 3 caminos que tengo aquí es el que debería seguir para encontrar el 3? Recuerden que el objetivo del índice es llegar hasta las hojas para encontrar el registro que estoy buscando. El 3 caería por aquí más o menos. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Me dice, ¿estás buscando la etiqueta 3 o el ID 3? Ok, aquí tengo rangos. Entonces, ¿en qué rango cae el 3? En el primero, de 0 a 40. Cada rango tiene un puntero asociado. Entonces, me iría por el puntero de este rango, que sería este. Si observa la línea roja, llego aquí. ¿Ok? Y vuelvo a hacer lo mismo con el otro nodo. Estoy buscando el 3. Ah, ok. Entonces, sigue el puntero de este primer rango porque el 3 cae aquí. Entonces, nos iríamos hasta de este lado. ¿Ok? Llego a las hojas y aquí encuentro el 3. ¿Ok? En el momento que encuentro el primer 3, ahí el algoritmo se detiene. ¿Por qué ya no sigue buscando hacia abajo? Porque se supone que si es un Index Unique Scan, solamente debo de encontrar un registro. Entonces, en la primera ocurrencia que encuentre, ahí se detiene el algoritmo, ¿ok? Y me regresa este row ID, solo uno. Aquí en este ejemplo se está ilustrando obtener el ID 19. Entonces, el 19 cae en este rango, nos vamos al puntero del 19, llego aquí. Lo encuentro, ¿no? Nótese que aquí se van escaneando, como se ve aquí en el dibujo, todos los registros que tenga el índice, ¿no? Todas las etiquetas que tenga este nodo, perdón. Tiene la 11, la 12 y la 13. Cuando llegue a la 19, lo encuentra y ahí acaba el algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan cuántas lecturas a discos se necesitan para poder encontrar un row ID? Muy poquitas. Y aquí está exagerado este índice, ¿eh? Normalmente los índices son de nivel 2. Entonces, se requiere una lectura para este nodo, una lectura para este otro y una lectura para este. Ok, entonces de esta manera rápido encontramos el ID que buscamos. Bueno, ¿cómo sé que va a ser un Index Unique Scan? Ejemplo. Supongamos que tenemos este índice y curiosamente es unique. Create Unique Index, paciente email ID X y está sobre la columna email. ¿Qué quiere decir? La columna email está indexada, pero de manera unique. ¿Por qué unique? Porque no queremos que los emails se repitan, ¿no? Entre nuestros pacientes, por ejemplo. Y luego nos piden que ejecutemos esta sentencia, que mostremos el plan de ejecución. Select email from paciente where email igual a tal valor. Tal vez podría ser un poquito redundante la consulta porque ¿para qué quieres el email mostrarlo si ya lo tienes aquí, ¿no? En el predicado. Pero bueno, para efectos de este método de acceso es bastante ilustrativo. Tal vez nada más quieren comprobar que el email realmente existe en la base de datos, ¿no? Porque aquí puede ser que les diga 0 registros, significaría que el email no existe, ¿no? Entonces, ¿qué plan de ejecución me va a generar esta sentencia? Select email from paciente where email igual a tal. No vean el plan, traten de
proponerme ustedes un plan de ejecución con lo que hemos aprendido hasta ahora. Primera actividad, ¿qué sería? Escanear la columna índice. Escanear el índice del email. Ajá. Ahora, ¿cómo sé que es un unique? Si decimos que es un unique es porque nada más vamos a recuperar un registro, nada más va a haber uno. ¿Qué condiciones se deben de cumplir para garantizar que efectivamente el método de acceso va a ser un unique index scan? Que haya una igualdad en el web. Ese es un punto importante y es correcto. Que haya una igualdad. Estoy buscando un solo valor, pero no es condición suficiente. ¿Qué otra cosa también debe cumplirse? Que la columna email tenga un índice unique. Unique, muy bien. ¿Por qué pasaría si no fuera unique? Podría haber la probabilidad de que la columna email tenga muchos registros o varios registros con el mismo email. Si eso ocurre, ya no puede ser un index unique scan. Entonces, el manejador detecta eso. ¿Sabes qué? Tienes la igualdad en tu consulta, el índice es unique, por lo tanto, no puede haber más de un registro. Entonces, el manejador detecta eso y entonces el método de acceso que va a proponer es justamente ¿qué? Index Unique Scan. Con un Index Unique Scan, vean hacia quién es la fuente de datos, quién es paciente email IDX. ¿Sí lo ven? Aquí. El índice. El índice. ¿Y cuántos registros obtendría, cuántos row ID se obtendrían al escanear el índice? Pues 1. ¿Y qué hago con este row ID? Fíjense que aquí hasta ahí acaba. Tal vez esperaríamos otro paso que, ¿cuál sería cuando obtengo un row ID? ¿Qué es lo que a veces hacemos cuando obtenemos el row ID? ¿Qué hacemos con él? Table access by Ajá. index row ID. Exacto. ¿Y por qué aquí no? Eso es también importante, ¿eh? Hay que saber cuándo sí, cuándo no, porque aquí no fue necesario. O sea que la tabla paciente ni siquiera se está usando para resolver esa consulta. Porque es la columna que se está queriendo recuperar, la que está indexada, bueno, la que está en el índice. Ajá, porque el dato que quiero mostrar quién es en sí el email. Y el email también se está usando aquí. Y curiosamente el email también está indexado. Entonces no necesito ir a la tabla porque el dato del email está en el propio índice. Acuérdense que el índice se forma de todos los valores de la columna indexada, que en este caso es el email, más sus row IDs, de dónde se encuentran. Entonces, si yo lanzo una consulta que no requiere de otras columnas más que la que está indexada, entonces la tabla ni siquiera tiene por qué escanearse, ni siquiera aunque sea por una vez. Porque todo lo puedo resolver con el índice. Y ya. Entonces la tabla queda sin uso en esta sentencia. ¿Sí les hace sentido? Es igual hay que tener cuidado, ¿no? En un ejercicio, en un examen, tienen que ver dónde sí y dónde no, dependiendo de la consulta. ¿Ok? Entonces, esta serie va a estar interesante, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes tengan la capacidad de proponer un plan de ejecución, ¿no? Nada más de ver la consulta y de ver la lista de índices que tienen. ¿Ok? Bueno, a ver este ejemplo. Select email from paciente. Dice aquí, observar que en el siguiente ejemplo no se hace uso del índice. ¿Ok? Select email from paciente. ¿Qué ven de diferente con el ejemplo pasado? Select email from paciente. Y aquí tenemos select email from paciente, pero tiene este where. La diferencia. Si analizamos el plan de ejecución, obtengo esto. ¿Qué fue lo que hizo aquí el manejador? ¿Un qué?
Un table access full. Y vean el costo respecto al del anterior, nada que ver, ¿verdad? Y vean la memoria, ¿cuánta memoria se está ocupando? Hasta eso no es tanta, pero pues la diferencia, ¿no? Profe, pero en este ejemplo se considera que el índice no existe y por Sí eso no lo existe, usa. sí existe. Es porque pide todos los registros, ¿no, profesor? No, no es por eso. Acá puede haber casos en donde te pida, pues en realidad no te está pidiendo todos los registros, nada más quieres, ok, quieres sí todos los registros, pero nada más el email. Aquí nuestro razonamiento sería, oye, pero yo nada más quiero el email y el email está en el índice, ¿no? Aquí están todos los emails en el índice, entonces ni siquiera necesitaría acceder a la tabla, ¿no? O sea, es como si me estuviera pidiendo todas las etiquetas, todos los valores del email que están en el índice. Pero a pesar de ello, no utilizó el índice. Oh, por Dios. ¿Por qué razón? Si ustedes ven la definición de la tabla, acá también es importante tomar en cuenta cómo está definida la columna. En el email del paciente, observen aquí. Es una cadena, pero vean, su tipo de dato es varchar 2 de 200, pero observen aquí. ¿Qué puede ser qué? Es opcional. Esta razón del que sea opcional es lo que me está provocando este detalle. Tal vez ustedes dirían, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo es posible de, por el simple hecho de que la columna sea nula, no puedo utilizar el índice? ¿Qué pasa aquí? Los índices B-Tree, cuando indexamos, por ejemplo, la columna email, ¿qué pasa, por ejemplo, si un registro tiene un email nulo? A suponer que tenemos 10,000 clientes y de esos 10,000 clientes, 1,000 de ellos no capturaron su email. ¿Qué pasa con el índice cuando se genera? ¿Cuántas etiquetas tendría el índice en su árbol? Si tenemos una cardinalidad total de 10,000 y de los cuales 1,000 de ellos no tienen email. Serían 9000, ¿no? Serían 9,000. ¿Qué quiere decir? Que los valores nulos en una columna indexada no se pueden, o sea, no podemos indexar un nulo. ¿Cómo indexamos un nulo? No podemos. Entonces, eso es importante conocer. Valores nulos, si llega a tener una columna valores nulos, el índice no los va a contener. Pero vean, esta sentencia me pide, yo quiero toda la columna email. Si nos imaginamos la columna email, algunos iban a tener su valor, ¿no? Arroba tal, pero unos que van a tener null. Pero vean, aquí la sentencia no le está importando que uno sea null. Yo quiero que me muestres todos los valores de la columna email sin importar su valor. No tengo ningún predicado. Entonces el manejador así lo entiende. ¿Ok? Yo sé que algunos registros va a aparecer la palabra que, o más bien no va a aparecer dato. Pero aún así, pues es un registro, ¿no? O sea que ¿cuántos registros me debería demostrar esta consulta bajo estas condiciones? ¿10,000 o 9,000? Los 10,000. Los 10,000. Pero eso no lo puede calcular el índice porque no tiene los nulos. Esto lo detecta el manejador y entonces, ¿qué creen que se hace? Ni modo. Table access full. Porque no puedo mostrar los nulos. Porque no están en el índice. Ahora viene otra cosa todavía más interesante. ¿A ustedes de qué les sirve esta consulta? Si por ejemplo, aquí tienen una arroba y de repente les sale un registro nulo porque no tiene, y luego otra arroba y luego otro nulo. ¿Les sirve
de alguna manera que la base les traiga estos registros? Si lo que quieren es enviar un correo a sus pacientes, ¿para qué querían un No. registro con null? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí es un developer, un programador, un ingeniero que realmente no tiene buen nivel de SQL. Porque está provocando, ¿qué? Un table accessful. Y al final ni tiene sentido, porque pues no vamos a enviarle un correo a alguien que no tenga email, ¿no? Entonces, fíjense con qué cosa tan simple puedo corregir esta sentencia para cambiar por completo el desempeño. ¿Qué le agregarían entonces a esta sentencia para que ahora sí fuera un SQL bien hecho? Where email diferente de null. Where email, Is not null. ojo, es justamente lo que iba a escribir. Si ustedes escriben eso, otra vez están mal. Y ahí estamos viendo como que el nivel de SQL no anda tan bien. Así no se compara un nulo. ¿Cómo se compara un nulo? Is Is not null. Así es. Entonces, ahora me doy a entender cuando a estas alturas de la vida en su carrera ya deberían de generar SQL más decente. Más de alguien ya con buen nivel de SQL. Y esto a veces es lo que lo que les checan en una entrevista laboral. ¿Ok? Entonces, nótese la gran diferencia. Esta simple línea que va a provocar que ahora sí, como estoy excluyendo los nulos, el manejador dice, ok, no te interesan los nulos, perfecto. El índice no tiene nulos, entonces en lugar de tener un table access full, ¿qué creen que va a hacer? Quiero todos los emails. Sí va a ser un acceso completo, pero ya no a la tabla, sino ¿a quién? Al índice. ¿Ok? Porque en el índice es donde están todos los emails, que es justamente el siguiente método que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ¿entendió este ejemplo del por qué no pudo hacer uso del índice? El tip que les puedo dar para que en un examen, una serie, no se equivocan es que antes de proponer su plan de ejecución, hagan un pequeño análisis y vean, a ver, punto número 1, ¿qué condiciones tiene la consulta? Es decir, ¿qué condiciones hay en la cláusula where? Ok, detectamos qué columnas te están participando, en este caso el email. Del email, ¿qué sabemos para optimizar? ¿Qué es lo que nos podemos preguntar? Si está indexado, ¿qué tipo de índice? Si es un Unix, si no es un non-Unix, son las cosas que tenemos que analizar. Número 2, checar si la columna tiene valores nulos. ¿Ok? Estas validaciones sencillitas, hasta lo que llevamos ahorita, nos pueden ayudar para realmente detectar cuál es el plan de ejecución correcto. ¿Ok? Bien, siguiente método de acceso, si no hay dudas. Adelante. Adelante. Por ejemplo, cuando se solicite por hacer el plan de ejecución, ¿nada más se realizaría lo que apareciera en la columna de operación o qué sería el resultado de un ejercicio? Sí, tienes mucha razón, muy buena pregunta. Para efectos de un examen, nada más generalmente les pido estas columnas, el ID, el operación y el name, obviamente, hasta aquí, ¿no? Digo, ¿cómo no podría decir, oye, calcúlame el costo del procesador? Pues no, ¿verdad? Ni el tiempo tampoco, es que esto es muy relativo a la máquina donde se esté ejecutando. Y pues la memoria tampoco. Si acaso pudiera en algunos ejercicios muy aislados, bajo ciertas condiciones bien preestablecidas, podría preguntarles cuál es el número de registros que se van a obtener. Si acaso, algunas veces Pero ya de aquí para acá, no, nunca tendría por qué preguntarles esto. Sería algo ilógico. ¿Ok? Que no tienen manera. Ni siquiera yo tengo manera de calcular la memoria que se estaría ocupando, ¿no? Porque esto es muy relativo a cada ambiente y depende de los datos que realmente estén insertados. Entonces, básicamente se reducen a estas tres columnas. El ID, que es meramente un consecutivo, entonces son dos, la operación
que siempre es su método de acceso y la fuente de datos. Son dos columnas, método de acceso y fuente de datos. Y lo que sí es muy importante es el orden en el que las pongan. Pueden utilizar esta sintaxis de ponerlas indentadas, o si no, me pueden poner paso número 1 es esto, paso número 2 es esto, paso número 3 es esto. No hay problema. También pueden explicarlo así. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Index Range Scan. ¿Cuál creen que sea la diferencia con un Unique Index Scan? En lugar de igual en el where, puede ser mayor o menor. Ahorita no lo vean tanto del lado del where porque eso es engañoso, ¿eh? El que tengan algo en el where no es garantía de que se va a utilizar cierto método de acceso. Más bien lo correcto es pensar en que la diferencia entre estos dos métodos es la cantidad de row IDs que se van a obtener al escanear el índice. En un Unique Range Scan solamente se obtendría un row ID. En un en un Index Range Scan se obtendrían más de un row ID. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, ¿en qué situaciones el manejador puede elegir esto? Cuando requiera hacer una búsqueda por una lista de row IDs, ¿no? Que pueden ser más de uno los registros que pudieran cumplir con el predicado. Básicamente ese es el tip que les podría dar. Si el predicado en la cláusula where puede traerme más de un registro, entonces el método de acceso seguramente va a ser ¿qué? Index Range Scan. Pero si el predicado de la consulta me está diciendo que es uno solo, entonces ahí puedo utilizar Unique Index Scan. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí la idea es casi siempre cuando tenemos operadores mayor que menor que, operadores de comparación, o cuando tenemos también la igualdad, pero a lo mejor los valores de la columna que estamos comparando no tienen un unique, que quiere decir que se repiten. Si tenemos valores duplicados, aunque tengamos la igualdad, de todas maneras puede ser un index range scan. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en este diagrama se está tratando de encontrar a los registros que tengan estos IDs entre 20 y 40. Si hacemos el mismo algoritmo, nos iríamos obviamente con el de valor menor. Nos vamos al nodo donde está el 20. Ok, llegamos aquí. Después buscamos dónde anda el 20. Supongamos que anda en este otro nodo. Entonces aquí empezamos a escanear todos los row IDs y cuando lleguemos al 20, seguimos avanzando hacia abajo, ¿no? Hasta llegar al 21. Entonces hago un escaneo secuencial hasta llegar al 21. Y todos esos row IDs que encuentre es parte de lo que se le conoce como un Index Range Scan. ¿Ok? Ahora algo curioso también que no les comenté. Los árboles B-Tree tienen una peculiaridad interesante. Que todas sus etiquetas vean cómo están. Empiezan aquí en 0 y terminan aquí en 250. ¿Qué patrón observan de estos IDs? ¿Son ascendentes? Están ordenados de manera ascendente en este caso. Entonces, y no es coincidencia, ¿eh? El tenerlos ordenados es muy útil. Una de las razones es, por ejemplo, para validar duplicados, pues es muy fácil, porque los tengo ya ordenados, ¿no? Igual para encontrar algún ID, si los tengo ordenados como ahorita, ¿qué quiere decir? Que todos los 20 forzosamente van a estar juntos. Entonces sigo escaneando hasta llegar al 21 y ya no me preocupo por buscar más adelante porque yo sé que las etiquetas están ordenadas. Eso también ayuda con el desempeño. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace un Index Range Scan. ¿Ok? Bien, ejemplo. Dice ahora que tenemos esta consulta select email otra vez sobre un paciente, pero ahora where email, usted utilizando un like. ¿Se acuerdan de like? Y tiene
todos los emails que empiecen con Bob, ¿no? Bob @ algo. Ok, y luego quiero que me los muestre de manera descendente. Ok. Asumiendo que existe el campo, que el campo email está indexado, como en los otros ejemplos. ¿Quién sería entonces su plan de ejecución? No vean la respuesta. Razonemos. La primera operación que sería, ¿cuál es? Index range scan. Index range scan, muy bien. Index range scan. ¿Cómo supieron que era por rango? ¿Quién les dice que, o qué cosa aquí les ayuda a identificar que es por rango? El like. El like, porque este predicado me puede generar más de un registro. Puedo tener muchos emails que empiecen con Bob, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de hacer un index range scan? ¿Qué voy a obtener al haber hecho esa actividad? Conjunto de row IDs. Un conjunto de row IDs, muy bien. Ahora tengo una lista. ¿Cuál creen que sea el siguiente paso ya que tengo esa lista de row IDs? Ojo, vean la sentencia. Select email from paciente with email like. ¿Ordenarlos? Pero ya están hasta ordenados, ¿no? El mismo índice ya los ordeno. Ya están ordenados. Tal vez la pregunta sería, ¿necesito acceder a la tabla? No, porque el dato que estamos buscando está indexado en en ese índice. Así es. Entonces, ¿cuántas operaciones en realidad tendría su plan? Solamente una, ¿no? Que sería el index range scan. Y ya después, pues la proyección, si acaso, del email. ¿Ok? Profe, pero el índice no está ordenado ascendente. Ajá. Pero ¿qué crees? El índice lo puedes recorrer. Vean qué dice aquí. Lo puedes recorrer al revés. Si observas aquí, hay unos punteros que te permiten navegar entre las hojas. Entonces puedes hacer lo siguiente. En lugar de buscar el valor mínimo, puedes buscar el máximo valor. Por ejemplo, no sé, si buscaras un rango entre 20 y 40, te puedes ir a buscar el 20 y aquí entonces empiezas a escanear al revés. Y ya los tienes ordenados al revés. O sea, puedes escanear de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Porque si aquí observas en el plan de ejecución, nunca, cuando se requiere hacer ordenamiento de datos, aparece una actividad que se llama sort. Es decir, que se necesita ordenar datos. Nótese que aquí nunca dice que se va a hacer un sort ni un ordenamiento. Porque el índice, si lo recorres al revés, llegas a lo mismo. Entonces no se utiliza. Y es importante mencionarlo. Meter una actividad de un sort en el plan de ejecución, ¿qué creen que implique? Si incorporamos un sort. Memoria y costo. Pues sí, porque se tiene que ejecutar un algoritmo de ordenamiento, ¿no? ¿Qué algoritmo aprendieron ustedes en la facultad que es uno de los más eficientes para ordenar datos? ¿Quién me dice? ¿Algún algoritmo? Yo creo que debieron haberlo programado, ¿no? ¿El de la burbuja? Ah, ¿qué Pues, opinan? Al contrario, el de la burbuja, ¿qué característica tiene? es n cuadrada, ¿no? Su complejidad es cuadrática. ¿Y eso qué significa? ¿Es bueno o es malo? Un costoso. ¿Verdad? Es malo, es costoso. Una complejidad cuadrática n cuadrada es una parábola, ¿no? Si la graficamos. ¿Qué quiere decir? Que rápidamente el número de operaciones, el número de operaciones crece si aumentamos los datos. Entonces, no es tan bueno. La burbuja no es nada bueno. Nadie, en la práctica realmente, yo creo que nadie lo usa por la ineficiencia. El quicksort, como dice aquí en el chat, ese sí, tiene una complejidad logarítmica.
No tan creciente como esta. ¿Ok? Entonces, pero vean, no hay necesidad de hacer ordenamiento aquí. ¿Por qué? Porque el índice ya tiene los datos ordenados. Entonces, esta consulta resulta ser también de bajo costo. ¿Ok? ¿Dudas? Otra pregunta si estilo examen. ¿Por qué razón no se emplea el índice en el siguiente ejemplo? Nótese que tengo el índice. Dice create index paciente, pero ahora es un índice que está sobre la columna nombre. Y luego lanzamos esta sentencia. Select nombre from paciente, order by paciente ID descendente. Y cuando vemos el plan de ejecución, oh, sorpresa, no utilizó el índice. Se fue por un table access full. Oh. Y eso que tengo aquí indexado a la columna nombre. Debido a que lo va a ordenar por el paciente ID y Ajá. como el row ID no tiene el paciente ID, tiene que acceder a toda la tabla. Correcto. Es la razón. Aquí me están pidiendo el nombre. Entonces me dirían, oye, pero el nombre está indexado. Sí, pero ¿qué crees? Quiero ordenar por paciente ID. ¿Qué pasaría si intentáramos hacerlo vía índice? Vamos a suponer que queremos usar uso del índice. ¿Qué podría recuperar del índice? Los row ID. Ajá, pero, y además de los row ID, ¿qué otra cosa? El Los nombre. nombres. Los nombres. Entonces, a lo más del índice tendría aquí los nombres. Tendría aquí a Juan, a Paco, a Luis, a Eva, a Lucy, etcétera. ¿Ok? El problema con esta consulta, ¿cuál es? El order by. El order by. El problema es que me los piden ordenar por ID. El índice del nombre no tiene el ID. Entonces, forzosamente, a cada registro tendría que ponerle quién o tendría que agregarle qué cosa. Tendría que agregarle su ID y después, ya que tengo el ID, hago un sort. ¿Ok? Pero para poderle pegar el ID, ¿qué tendría que hacer? Forzosamente tendría que acceder a la tabla, ¿no? ¿Qué método de acceso pondrían después de haber hecho un escaneo al índice? O sea, tengo la lista de emails. Y para obtener el ID, ¿qué método de acceso podríamos haber planteado? El que es por memoria vertical. No. No, porque ya tengo todos los nombres. El que es por memoria rara vez lo vamos a usar, ¿no? Tendría que darles unas condiciones muy peculiares para que se usara ese y tendría que decirles que, como precondición, tendría que decirles que asuma que los datos están en el in-memory column store, o sea, que están en memoria en formato columnar. Solamente en esas situaciones podríamos usar un índice, un escaneo de ese tipo. Pero mientras no les diga que los datos no estén, mientras no les diga que los datos están en la área de memoria columnar, no tendrían por qué plantear ese índice. ¿Ok? Entonces, ¿qué haríamos con los nombres para obtener el ID? Ya lo vimos hace rato. ¿De dónde saco el ID que le corresponde a esos nombres? De la tabla por medio Ajá. del row ID. Ajá. ¿Y qué método de acceso sería? Ajá, es correcto. Access by row ID. Table Access by Index Row ID. Esa sería otra solución válida. Escaneo el índice, me traigo todos los registros del índice porque no tengo ningún predicado. Y luego por cada uno voy obteniendo su ID. Ya que tenga el ID, entonces ya hago el sort. Tengo que hacer el sort porque el índice aquí no me ayuda, ¿no? Entonces, ¿por qué no hizo eso el manejador? Porque le salió más barato que
pues mejor cargo la tabla. Andar, porque de todas maneras tengo que hacer un escaneo completo del índice y luego tengo que pegarle el ID a cada uno y luego hacer el sort. El manejador dice, olvídalo. Mejor cargo toda la tabla, ¿ok? Y hago el sort, que es este. ¿Ok? Y ya. ¿Se entiende por qué fue un table access full? Otra vez, volvemos a lo mismo de un junior o un programador que a lo mejor no tiene tanta experiencia en SQL o no tiene bien sus conceptos, pues está provocando, fíjense, un table access full por un SQL mal escrito. O sea, ¿realmente quisieran hacer esto? ¿O qué le compondrían a esta sentencia para que fuera mucho más eficiente y no se gastaran toda esta memoria? Y aparte, hasta podrían ahorrarse costo por el sort. El sort, vean que tiene su costo, ¿no? Perdón, el sort aquí, perdón, tiene su costo, ¿no? 635. ¿Qué se les ocurre hacerle a la sentencia? O sea, ¿realmente quieren hacer el order by por paciente ID? ¿Ok? A lo mejor nos convendría quitarlo, ¿no? Si quitamos el order by, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si quito el order by? Sería directamente por row ID de los nombres. Así es. E inclusive, necesitaría acceder a la tabla. No. ¿Ok? Y entonces el costo va a bajar. Entonces ustedes dirán, oye, pero yo quiero ordenarlos por ID. Sí, pero ¿qué creen que podría ser más adecuado? Le agregamos aquí al select el ID. ¿Qué pasa si le agregamos aquí el select al ID? Perdón, al revés. ¿Qué pasa si le agregamos la columna ID a la instrucción select? Y le quitamos el order by. O sea, select ID, nombre from paciente. Aquí puede que se utilice el índice y nos traiga el ID. ¿Ok? Pero ya no haríamos el table access full. Eso me puede generar una consulta más óptima y ya el order byte lo pudiéramos hacer ya fuera de la sentencia, tal vez ya en el código de nuestra aplicación. O sea, a nivel del software también podemos ayudarle al manejador y decirle, oye, como me está generando esta consulta un costo muy alto por el order byte, mejor lo quito y el sort que lo haga la propia aplicación, que lo haga el software. Y eso también hace que pues le ayudemos un poco a la base, ¿no? No queremos que todo lo haga la propia base. Entonces, de este tipo de cosas, cuando estamos tratando de optimizar, hay que estar probando un poco. Para eso es el plan de ejecución. Para ver qué pasa si le quito esto. Hay veces que no es tan trivial. Hay que estar haciendo un poco de prueba para ver qué planes genera, ¿no? Entonces, de aquí hago énfasis nuevamente la importancia de cuando escribamos SQL que pueda causar problemas de desempeño y no se diga si es una base distribuida, es de vital importancia revisar los planes de ejecución, ¿no? En una base distribuida es casi obligatorio que todas las consultas que están planteando, antes de lanzarlas, revisen el plan de ejecución. Recuerden que ahí ya hay optimizaciones estáticas, ya hay nodos, ¿no? Ya hay cosas que complican el plan de ejecución. Entonces ahí sí se vuelve obligatorio analizarlo antes de implementar una consulta distribuida, ¿no? Ok. Index full scan. Sería el siguiente si no hay alguna duda de lo anterior. Entonces llevamos unique, range y ahora full. ¿Qué significará que sea full? ¿Escaneará completamente? Exacto, que va a traerse todo el índice. O sea, va a cargar. Es como hacer un table access full, pero a nivel de índice. ¿Ok? No es tan pesado porque obviamente cargar todo el contenido de un índice tiene un costo muchísimo menor a que si cargáramos toda la tabla, ¿no?
por la estructura sencilla y pues obviamente la cantidad de datos que contiene el índice pues es muy baja, ¿no? Solamente tiene la columna indexada y pues si acaso la lista de row IDs que ando buscando. Ya está ahí. Entonces, realmente no se compara, ¿no? Con respecto al contenido de la tabla. Entonces, se realiza una lectura completa al índice y de forma ordenada. Un index full scan, entonces lo que hace es, siempre el escaneo va a empezar, va a localizar el elemento menor de toda la tabla, de toda la columna, ¿no? Si tenemos indexada la llave primaria, por ejemplo, pues va a tratar de ubicar dónde está el primer numerito, que puede ser el 1 o el 0, ¿no? Pero normalmente es el 1. Eso nos va a llevar a el primer nodo hoja, como pueden ver, hasta acá. Nos llevaría aquí, que es el primer elemento. De aquí se va a empezar a hacer todo el escaneo de row IDs. Todos. ¿Ok? De aquí y nos vamos hacia acá. Para eso se utilizan estos punteros. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues vamos a obtener la lista de row IDs de todo el índice. ¿En qué situaciones pudiera ser útil este método de acceso? Por ejemplo, aquí. Select nombre from paciente order by nombre. ¿Qué ubican en esta consulta? Quiero los nombres. La columna nombre está indexada. Y el order by no me importa porque sé que el índice tiene datos ordenados. Pero como quiero todos los nombres y todos los nombres están en el índice, entonces el plan de ejecución que me generaría sería este. Index full scan. ¿Ok? Así se llama. Index full scan, nombre del índice. Y aquí, ¿cuántos registros va a cargar del índice? Más de 15,000, ¿no? 16,584 registros. Pero vean la memoria, ni siquiera llega 1 mega. Es muy poquita. ¿Ok? Sí subo un poco por la etiqueta, pero no es tanto. Aquí otro tip. ¿Se acuerdan que no sé, sobre todo en bases 1 también a veces les hago énfasis que cuando generen sus diseños a medida de lo posible traten de que sus llaves primarias sean de qué tipo? ¿Numérico? Ajá, que sean pecas artificiales. Y las artificiales son numéricas y enteras consecutivas. Y que sean simples. Inclusive que si pueden ahorrarse las compuestas, que mejor. Aquí la respuesta. Entre más simple sea la PK, ¿qué va a pasar aquí? Menos memoria vamos a necesitar a la hora de utilizar el índice de la PK. Porque se requiere menos memoria para cargar un mayor número de registros. ¿Ok? Aquí es donde radica el del por qué las PKs artificiales pues pueden ayudarnos también. ¿Ok? So, imagínense si indexamos la CURP, ¿no? Es texto. Indexar texto es mucho más caro que indexar un ID. Y aquí se vería reflejado, ¿no? En la memoria que se requiere para acceder al índice. ¿Ok? Entonces, index full scan, ¿por qué? Porque necesitamos todas las etiquetas, todos los nombres. Y efectivamente, vean que ya ni siquiera necesito acceder a la tabla y ni tampoco necesito ordenar, porque ya lo hace al hacer el escaneo, al ser descendente, digamos ascendentes, que es el default, ¿no? Pues haría este recorrido. Ya no tenemos que hacer un sort aparte. ¿Okay? Muy bien. Ahora, un ejemplo antes de pasar al siguiente que tiene que ver con las funciones de agregación. A ver, vamos a ver. Supongamos de la misma tabla paciente, select count, asterisco, from paciente. Quiero saber cuántos registros tiene la tabla, entonces lanzo esta consulta.
Ahora la pregunta para ustedes, ¿qué plan de ejecución me va a generar esta consulta? Puede ser un full index scan. Un full index scan, correcto. Ni siquiera necesito, si ustedes quisieran saber cuántos registros tengo una tabla, ni siquiera necesito molestar la tabla. ¿Qué hago? Full index scan, muy bien. Pero ¿de qué full index scan sería el plan de ejecución? Correcto. ¿De qué índice? Nunca les mencioné qué índice o si está indexado algo. ¿Qué Pues índice? de la PK. De la PK. Exacto. Si la tabla tiene una PK, con eso. O Ok. de alguno que no tenga, bueno, que sea not null, ¿no? Nada más sería la condición. Bueno, aquí como tienes asterisco, no le estoy pasando ninguna columna, que es justamente el ejemplo que iba. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hago esto? Select count. Count y le pongo email. Asumiendo que el email puede tener valores nulos. From paciente. ¿Cuál creen que sea su plan de ejecución aquí? Un full table scan. Full table scan. ¿Alguien opina algo distinto? En uno sería full table scan y en el otro sería index full scan. En este dijimos que es un index full scan. Lo voy a poner. Index full scan. Cualquier duda, si no tienen por qué, díganme. Ahorita es el momento para aclarar todo esto. Y aquí me están proponiendo que es un table access full. Mi pregunta es, ¿están de acuerdo? ¿O alguien tiene otra propuesta? Asumiendo que la columna email tiene valores nulos. Y que está indexada, ¿no? Aquí estamos asumiendo que email tiene índice. Email tiene índice. Entonces me están diciendo de que a pesar de que tenga índice, se provoca esto. Está indexada con email, entonces sería igual un index full scan, ¿no? Ok, No por aquí lo de los nulls, ¿no? pero me dicen que no por lo de los nulos. Ok. Index full scan también están proponiendo. Index full scan. ¿Alguna otra propuesta? Ahorita quiero oír sus propuestas. Aquí su propuesta fue un index full scan. No sé, a ver ahorita. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Quién vota? ¿Por qué? Aquí tengo hasta ahorita un voto, ¿eh? Nada más ha participado uno, ¿eh? Nada más tengo un voto. ¿Quién apoya? ¿A quién? Yo voto por table access full. ¿Otro voto más? Acá. Yo también, También. profesor. Acá. Access full. ¿Alguien más? Yo Access también full. por table access full. Ok. Yo digo que es index full scan. Dos. Ok, esto ya parece consulta ciudadana, ¿verdad? ¿Quieres que se haga el aeropuerto? Ok. Lo malo que aquí sí hay una respuesta, ¿verdad? Aunque digan lo que digan, hay una respuesta correcta. Bueno, esta sí es correcta, es un index full scan y aquí la respuesta correcta es esta. Lástima. Ya tuvieron un error en su examen. Sí se utiliza el índice. Y aquí el problema donde tienen la falla es que yo creo que no tomaron en cuenta cómo trabaja la función count. Aquí el problema no es a nivel del plan de ejecución, sino el problema otra vez es en lo que realmente el usuario está tratando o el novato está tratando de hacer aquí. Si tengo una tabla de 10,000 registros y si de ellos 1,000 tienen un email nulo, ¿cuánto me va a obtener esta consulta? ¿Qué valor me va a obtener? 9,000 registros. 9,000.
Muy bien. Entonces, ¿cómo trabaja count si le paso una columna? Los valores que son nulos, count no los toma en cuenta. Por eso me regresa 9000. Entonces, el manejador sabe cómo trabaja count. Si a count no le interesan los nulos, entonces, ¿a quién más tampoco le interesan los nulos? El índice no tiene nulos. Por lo tanto, count no utiliza nulos. Entonces, el índice no tiene nulos, pues perfecto, lo puedo usar. Sí, se entendió la razón por la cual la respuesta correcta es index full scan. Sí, Sí. profesor. Ok. Más bien aquí la pregunta sería, más bien, ¿qué es lo que quiere, a lo mejor, qué quiso hacer aquí esta persona? ¿Realmente quiso obtener todos los pacientes que no tienen email? Más bien, que tienen email. ¿Eso es lo que quiere? Pues habría que ver, ¿no? Si su respuesta es sí, entonces la consulta está bien, ¿no? Aquí la consulta sería, muestra todos los pacientes que cuentan con email. Está bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nos pidieran, muestra todos los pacientes que no tienen email? ¿Cuántos pacientes hay que no tienen email? ¿Cómo sería su sentencia? ¿Qué? Count. ¿Y qué le pasa a count? O que le pongo a count para que me muestre los pacientes que no tienen email. Count asterisco. Así es. Ajá. From paciente. ¿Y la condición? Where email is null. Ok. ¿Y cuál será su plan de ejecución? Otra vez, table access full o index full scan. Asumiendo que el email esté indexado, obviamente. Ahí sí es Table Access Full, ¿no? Aquí sí va a ser un table access full. Table access full. Lástima. ¿Por qué razón? Pues porque a partir del índice no puedo saber quién es nulo. ¿Ok? Entonces se fijan cómo un cambio ligero en la sentencia puede provocar un impacto fuerte en el desempeño al ejecutar la consulta. ¿Ok? Otra cosa de la cual les hago énfasis en bases 1 es que tengan cuidado cuando le ponen aquí una columna o cuando le ponen asterisco. ¿Ok? El único caso en donde deberían de poner una columna aquí es porque realmente quieren excluir los nulos de esta columna. Pero si nada más quieren contar, si no les interesa los nulos u otra cosa, utilicen asterisco. Porque ya vieron qué efecto tiene el ponerle una columna o el ponerle asterisco. O sea, puede provocar inclusive que tengan resultados erróneos o planes de ejecución no tan eficientes. ¿No? O sea, cositas sencillas como esa pueden provocar detalles de desempeño. ¿Sale? Bueno, ya se nos acabó la clase. ¿Qué creen que sucedió? Yo tenía clase a las 11, pero en esta ocasión tenía que ser a las 10 por por el cambio de horario en Estados Unidos, ¿verdad? Que no se ha cambiado, pero bueno, ya me volé la junta. Qué barbaridad. Ni modo. Sí, no me percaté que en Estados Unidos todavía no cambian el horario de invierno y mi junta era a las 10 de la mañana, no a las 11. Oh. Bueno, ya me disculparé. Ok, entonces, pues bueno, de todas maneras ya se nos acabó la clase. ¿Dudas, comentarios de esto?
Por el momento no, Ahora profesor. no, profe. Ok, Todo bien, profesor. bueno, entonces con esto ya terminamos lo que sería la parte de, no, todavía nos falta un par de métodos de acceso de índice. Terminamos lo que es el Index Fast Full Scan. Y la siguiente clase vemos otros. No es cierto, nos falta el Fast. El Fast no lo hemos visto, acabamos hasta el Full. Hasta el Index Fast Full Scan. Y todavía no llegamos a la primera serie, que es este primer PDF. Pero si pueden irlo avanzando, mejor. Si pueden ir avanzando, los primeros ejercicios a lo mejor ya los pueden resolver. O por lo menos, como les comentaba, ir creando esta estructura. Si quieren sacar una forma segura de sacar un 10 en su serie, ¿cuál sería? Pues comprueben sus respuestas con el propio modelo, ¿no? La serie está basada en este modelo. Entonces ustedes podrían realmente hacer el ejercicio, ¿no? Mostrar el plan de ejecución como está aquí y compararlo contra lo que ustedes te están proponiendo, ¿no? Nada más que no hagan trampa, ¿no? Lo adecuado sería que primero lo traten de hacer a manita y luego lo comprueben con la propia base a ver si se está comprendiendo todos los conceptos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Buen fin. Clase corta de esta semana. Profesor, Sí. ¿cuándo subiría lo del proyecto final? Ok, si a ustedes no les tengo que hacer asignación. Ya lo voy a subir entonces, si ya, no me han enviado correo de los equipos, ¿verdad? Creo que hasta ahorita nadie. No. Ok, bueno, no va a ser necesario que me envíen correo de equipo. Más bien revisen con quién van a hacer el proyecto y yo creo que al ratito ya les libero la primera parte para que empiecen a trabajar. Déjenlo anoto para que no se me olvide. Entonces es el proyecto del de distribuidas. Ok, al ratito lo subo para que ya empiecen a revisarlo. Nada más que traten de, pues, organizarse bien porque tiene las otras prácticas, ¿no? Estamos en la práctica. ¿Cuándo se entrega a las 6? Creo que ya pasó, ¿no? ¿O todavía no? La anterior serie ya se entregó. La serie sí, pero ahorita en cuanto a prácticas. Sí, también ya se entregó a las 6. Bueno, ya pasó. 6. Entonces ya también voy a habilitar la siguiente, que es la 7. ¿Ok? Y en cuanto a series, pues ahorita vamos bien porque todavía no acabamos el tema 5. Entonces yo creo que el martes la habilito para ver bien qué fecha, pero igual si pueden adelantarla, que mejor. ¿Vale? Bueno, igual siguiente semana nos ponemos de acuerdo. Yo creo que de esta siguiente semana que viene a las próxima, tenemos que hacer la fiesta 2. Nos Ok. falta todavía el quiz del tema 3 y 4. No hemos hecho quiz el tema. Pues ahí sí vamos atrasadones. No hemos hecho quiz, sí es cierto, nada más tenemos el 3 y 4. Ok, ¿les parece si lo hacemos el martes? ¿No? Quiz tema 3 y 4. ¿Sale? Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta Sí, luego, profe, hasta profesor. luego. Bye.